Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Gracias por escucharme, por disponer de este tiempo para encontrarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén, un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con el bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y hacer diario, fortaleza para lo que emprendemos y la inteligencia emocional para enfrentar y resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy con nosotros tenemos la dicha de conversar con una mujer extraordinaria, con una ciudadana del mundo, una mujer que hace más de 18 años, Dios me permite encontrarme con ella, ambas como mamás de pequeños, de muy pequeñitos, y conocer a una mujer de unos valores y un espíritu extraordinario. Olga Avanesova, de Azerbaiyán. Olga, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Para mí, Olga, Olga de mi corazón, Olga de mi alma, gracias por estar con nosotros en este espacio. Ay, Rocío, gracias, gracias. Muy agradecida yo contigo. Si me pudieras ver ahora, verías mi sonrisa de oreja a oreja. Me estoy sonriendo, estoy roja ya, qué nervios. Hoy, por Dios, muchísimas gracias por todas estas palabras y yo puedo decir lo mismo, Rocío de mi corazón. Y sí, efectivamente, como hace 18 años que nos conocemos, pero sí, te sigo queriendo igual y un poquitico más. Así es la amistad que la vida nos depara. Por eso es que uno de los primeros ejemplos de vida que podemos seguir es en aquel momento en que nos encontramos con un amigo, el que ama en todo tiempo y que es como un hermano en el tiempo de la angustia. Eso sos, Olga, para muchas personas, pero hoy quiero presentarles a nuestra audiencia. Olga, ¿quién sos vos desde el principio de tu vida? Uf, ¿quién soy yo? ¿O quién fui yo? Pues desde el principio de mi vida y desde que más bien tengo el uso de la razón, yo siempre me creí la extensión de mi mamá. Yo fui la continuación de mi madre que prácticamente decía, ordenaba, me daba reglas a seguir. Y eso es lo que me consideraba, que yo no me veía aparte o fuera de la jurisdicción, digamos así, de mi mamá, por las circunstancias de la vida, por el carácter de mi madrecita y porque fui una niña muy, muy sumisa, bueno, obediente o sumisa o ambas cosas. Y llegué a entender quién soy yo realmente cuando muchos años después descubrí el español para mí. Pero bueno, quizás es otra parte de la historia. Pero sí, antes de que yo entendiera quién fui yo, no pude ni expresar ni localizar, porque simplemente era, no sé si la palabra títere será muy fuerte, pero así me consideraba, pues no tenía voz, no tenía mi voluntad, no tenía mi derecho de expresarme, a no ser autorizado o comprobada en primera estadía por mi madre y después por la sociedad que me rodeaba. Olga, realmente creo que la mayoría nacemos y crecemos en nuestros primeros años así. De hecho, que en algún momento vamos a contar con una posibilidad
de expresar cómo es que nos conceptualizamos, ¿verdad? Todas las palabras, los conceptos, los contenidos son realmente transmitidos por nuestros padres y especialmente por la madre. ¿Por qué? Porque eso que estás diciendo es una realidad. Es como que de alguna manera ella nos da todo el contenido en nuestra primera parte de la infancia. Por lo tanto, yo lo que considero cualquier cosa, la luz, la silla, la mesa, es aquello que otro me dijo que era. Yo no pude tener la posibilidad de descubrirlo por mí mismo y es lo que nos estás diciendo. Entonces, en una circunstancia tan particular como la que nos nombras, es en la que prácticamente todos nacemos y tenemos que descubrirnos y reinventarnos y renovar nuestro entendimiento cuando nos damos cuenta que nosotros no somos el apéndice de nadie, que nosotros somos un ser humano separado y que tenemos propósito propio. Pero ubícame, por favor, en ese gran atlas. ¿Dónde naciste? ¿Con cuál idioma naciste? Para que cuando nos cuentes cómo es que llegó el español a tu vida, entonces podamos entender de qué idioma venís. Además, para que nuestra audiencia conozca ese hermoso dejo que Ay, tenés ahí de, ya sabemos de dónde, o sea, tan elegante, ¿sí? oh, oh, por Dios, Rocío, muchísimas gracias. Yo nací en una pequeñísima ciudad en Rusia, pero con muy poca edad pues mis padres llegaron a Azerbaiyán, de donde era mi padre. Mis padres son de diferentes nacionalidades, culturas, creencias, religiones, aunque no practicaban la religión porque, bueno, nací en un país soviético, socialista, pero cuando llegué a Azerbaiyán, el azerí o el idioma de Azerbaiyán se convirtió mi primer idioma, el idioma en que yo empecé a hablar, expresarme, de alguna manera me convertí en representante de mi madre, traducía para ella y bueno, eh, yo me considero hecha en Azerbaiyán. Sanguíneamente no soy azerí, pero mi carácter se forjó en Azerbaiyán. La capital de Azerbaiyán es Bakú y sí, así fue bueno, idiomas ruso y azerí, porque en la Unión Soviética hablábamos, todas las 15 repúblicas hablábamos ruso, por omisión teníamos que hablar ruso y cada república tenía su propio idioma y también lenguajes. En realidad teníamos 117 idiomas, pero el ruso era como que, digamos, internacional para todos los soviéticos. Por lo tanto, sí, hablaba ruso eh, y azerí. Después en la escuela un poco de inglés o otros niños estudiaban francés o alemán, dependiendo del programa de la escuela, pero sí, el español fue después. Olga, y de alguna manera, la experiencia de tener que aprender diferentes idiomas nos acerca a diferentes culturas, lo cual nos hace de alguna forma, si deseamos realmente ser parte y ciudadanos del mundo, poder amar y aceptar a los otros tal cual son, porque cada uno tiene una representación de vida, una historia de vida. Por eso es que conversaciones con Rocío Mesén son historias de vida de personas a quienes amamos y respetamos, porque indiferentemente de su lugar de nacimiento, de su crecimiento, de su lenguaje, de su creencia, de su nación, incluso de sí misma, porque nosotros tenemos que pensar que vos lo dijiste bien, ¿quién fui yo y quién soy hoy? Porque todos tenemos esa posibilidad de transformarnos en el proceso. Cuéntanos un poquito más de cómo fue que iniciaste ese recorrido de Azerbaiyán hacia otros lugares y hoy estás donde estás. Sí, bueno, la razón por qué abandoné mi tierra no fue muy agradable o placentera, digamos así. Tuvimos una guerra civil, es cuando empieza el proceso de la perestroika o de la reconstrucción, cuando el mundo socialista
se cae, se rompe, cuando las repúblicas se dividen y todo el mundo se considera que son lo suficientemente autosuficientes, digamos así, para no depender ni de la Unión Soviética ni de la Rusia, que fue como el hermano mayor para todas las repúblicas. Fuimos a Cuba, llegué a Cuba porque en aquel entonces yo estuve casada con un cubano que fue, bueno, que es el padre de mi hija, de mi niña, y llegando a Cuba fue un choque cultural, emocional, en físico, bueno, fue un choque en todos los sentidos, empezando por el idioma, aunque el español siempre fue el, ¿cómo decirte? El presente en la mente soviética por el patriotismo, por el internacionalismo, porque toda la Unión Soviética amaba a Che Guevara, a Fidel Castro, porque siempre teníamos solidaridad con Chile, con Luis Corvalán, con el presidente Allende que fue asesinado. Y o sea, el español por sí, el concepto del español no era raro o no era ajeno a mi naturaleza. Pero cuando llego a Cuba, que fue un 14 de febrero, y cuando me doy cuenta que no entiendo absolutamente nada, que prácticamente ayer estuve en mi tierra, y cuando veo lo que nunca había visto antes en mi querido Bakú, esta libertad de expresión corporal, esta libertad de poder acercarse al otro lo suficientemente cerca. Estoy hablando de físicamente, acercarse a una persona, dar beso de una vez cuando te presentan, esto es fulano, este es Olga, entonces que daban un beso en la mejilla o en el aire, digamos así. Esto fue tan impactante que me quedé como en el limbo, o sea, no entendía cómo es posible que pueden seres humanos expresarse tan libre, porque yo tuve muchos tabúes, si se puede decir, en Azerbaiyán, las cosas que yo nunca me atrevería a expresar, ni con mi propia madre, ni hablar de mi papá, que prácticamente no estaba presente en la vida de mi hermana, en la vida mía, mientras crecíamos, y ni hablar con amigas o vecinas. Habían temas que no se podría tocar y ya. Por lo tanto, cuando llegué a Cuba, fue una metamorfosis, una transformación, como tú mencionaste, y esta vivencia de transformación fue posible porque adopté el español como mi segunda piel. Y cuando empecé a entender, pero sobre todo cuando empecé a expresarme, entendí que surgió una nueva Olga, que en realidad estaba ahí, todo ese tiempo estaba ahí, pero gracias al español renació como ave fénix. Wow, Olga, qué maravilloso, porque nos das una posibilidad increíble de poder decir que en la esencia del que nos creó está todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, toda la luz en la esencia está. Pero las órdenes muchas veces de los padres, de las políticas, de las culturas, nos limitan y muchas veces estando en un país de habla en español, de habla, o sea, de compartir en una América Latina, aún así hay tantos tabú, tantas situaciones que nos privan de poder amar, abrazar, besar, expresarnos, vivir nuestra vida intensamente, tener nuestra pareja en una libertad total y en una decisión de poder expresar corporalmente. Entonces, el poder decirle al otro lo bello que es, lo que brilla en sus ojos,
la energía que me transforma. Es algo que conocí de vos y habías aprendido acá en América Latina, viviendo en Costa Rica, porque después de Cuba estuviste por acá con nosotros. Sí, amén. Sí, sí, sí. Pues Cuba fue una gran escuela para mí y mi iniciadora en español, y Costa Rica fue una grandísima escuela. Bueno, mi universidad, digamos así, universidad. Amo a Cuba, amo a Costa Rica, amo a Barba, donde viví los últimos años. Me enamoré de Costa Rica a través de Barba, si decir la verdad. Pero sobre todo, como yo siempre digo, las que fueron mis profesoras, aparte de mi mamá, obviamente, porque ella me inculcó, aparte de ser un poco tiránica conmigo, un poco tirana, eh, fue mi madre que me inculcó respeto, internacionalismo, ayudar al prójimo, amar literatura, amar leer. Yo amo leer y todo eso viene de mi mamá, pero aparte de mi mamá, obviamente mi hermana también participa en proceso de mi crecimiento, mis hijos, mi esposo, mis alrededores, pero las mujeres cubanas en Cuba y las mujeres ticas en Costa Rica me han enseñado valores que llevo conmigo y trato de aplicar. Recuerdo escenas concretas de Cuba, de Costa Rica, momentos que recuerdo contigo, por ejemplo, las conversaciones, las tertulias que teníamos en mi cocina, y tantas historias que las mujeres me contaban, y esto era el amor que nosotros como expresábamos hacia unas y las otras, porque solamente cuando sientes amor puedes abrir tu corazón. Realmente todos somos seres de luz y de amor, pero hay algunas cosas que nos impiden expresarse, nos impiden ser nosotros mismos, nosotras mismas. Eso también depende de las circunstancias en cuales vivimos. Por ejemplo, en mi querida tierra, que yo amo, yo no podía ser yo misma, pero quizás no me hacía tanta falta porque aunque yo tenía un protesta interno y yo sentía que algo me faltaba, algo yo quería hacer más de lo que yo tenía posibilidades de hacer. De todas formas, cuando tú no tienes la opción con qué comparar, tú como que quedas un poco ignorante, fuera de, digamos, fuera de la realidad. Yo no sentía esta necesidad muy grande porque ni siquiera sabía cómo interpretarla. Como yo tenía esta protesta cuando me decían, tienes que hacer esto, o cuando me usaban, o cuando abusaban de mí, o cuando me maltrataban, yo sabía que esto no era correcto, pero sin embargo no tenía ningún instrumento, ningún apoyo, ni moral, ni físico, ni emocional de nadie, incluyendo a mi mamá, para poder expresar lo que yo sentía y para poder cambiar la situación. Solamente escuchando a otras mujeres, viendo, por ejemplo, en Cuba, cómo las mujeres cubanas se posicionaban con lo de las parejas de ellas o los vecinos, cómo se expresaban. Y después en Costa Rica, tantas y tantas vecinas mías que me acompañaban todo ese tiempo, mis amigas queridas, tú, Lucy, Teresa, que están ahí y hasta el día de hoy tenemos una magnífica relación, esta amistad a distancia, me enseñaron tantas cosas que yo digo, por algo bueno, pasé por todo eso porque todo eso lo que me pasó me hizo la persona quien soy yo. Y todo esto fue gracias al español. Excelente, Olga. Quiero rescatar para nuestros amigos herramientas que son motivadoras e inspiradoras. Número uno, todos tenemos dentro de nosotros toda la gracia y lo que Dios nos ha regalado para poder reencontrarnos con esa esencia. Entonces, no importa lo que pasemos, por favor, no dejes de mirar hacia adentro. Dentro de vos está todo lo que necesitas para poder
ser la persona que realmente necesita ser, que realmente desea ser. Vos decís, yo no sabía cómo explicarlo, porque si vos me decís una palabra que yo no conozco, yo no sé cómo reaccionar porque no la conozco. Entonces, si yo no sé cómo expresar lo que yo siento dentro de mí, pero algo late, algo ilumina, por favor, no dejes de buscar los conceptos que van a poder decir acerca de eso que titila dentro de vos. Eso se llama el espíritu de la vida misma, el Zoé. Esa necesidad que tenés de poder decir, mi vida tiene valor propio. No importa dónde esté, no importa lo que esté pasando, no importa si mi cuerpo ha enfermado, mi espíritu está vivo y con la fuerza de mi espíritu y con el poder del que nos creó, podemos salir adelante y encontrar tanto el concepto como la eternidad que necesitamos desarrollar porque ahí está dentro de nosotros. Número dos de lo que dijiste que me parece excepcional. Siempre hay personas en nuestra vida, amigos, vecinos, personas que si nos damos a la tarea de cultivar y de ser amigo, porque el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Olga, vos sos una máster en mostrarte amiga. Vos sos una persona con un corazón enorme y de vos hay que aprender que si uno abre las posibilidades en confianza para que el otro pueda contar conmigo, yo podré contar con esa persona, porque el amigo ha de mostrarse amigo. Y hay amigos que son más hermanos que los de propia sangre. Oh, Entonces, es el segundo punto importante. Tercero, ay, por favor, no puedo dejar de mencionar, dijiste las tertulias en tu cocina. Ustedes tienen que seguir a Olga en sus redes sociales. Esta mujer le transforma a uno los sentidos con las cosas que cocina, pero no solo con las que cocina, sino el color, la gracia, la disposición, la posibilidad de unir a Oriente con Occidente y poder traer lo mejor de cada uno de los lugares a este espacio que yo llamaría celestial. Porque cuando no encontrás un lugar en el mundo y sos de todos los lugares, podemos decir que es que tenemos una conexión con la eternidad. Olga, sos una genio en la cocina, ayudas a montones de personas a poder descubrir el color, la gracia del arte, de lo que se puede hacer con pequeñas cosas. Y siempre has sido además una persona que con poco logras cosas extraordinarias. Entonces, por favor, contanos un poco para que ayudes también a muchos a que con aquello que tienen en su casa pueden crear una gran ilusión en su alimentación, en su cuidado personal, en cómo colocar las cosas para que tengan sentido para su vida. qué bonito hablas. Soy yo. Eres, Ay, Rocío, muchísimas gracias. Sabes, un amigo japonés, un querido amigo japonés, hace muchos, muchos años, por cierto, en Costa Rica, Kenji Nishida, él me dijo una vez una frase, que el amor a la vida llega desde la mesa de la mamá de uno. Entonces, yo recuerdo que esta frase me impactó porque yo llego de una tierra donde la comida no es solamente sentar, comer, no es solamente el proceso fisiológico, digamos. Comer en Azerbaiyán es un ritual, es magia, porque a través de la comida se transmite tu energía, tu amor, tus pensamientos. Nosotros decíamos en mi tierra que si tú y yo comimos un pedazo de pan, ya somos hermanos. También sabemos que cuando estamos de mal humor o de malas ganas, si estamos en la cocina haciendo algo, la comida no va a salir rica, no va a salir deliciosa, no en la esencia de sabor, sino de la energía. No sé si me explico. Por ejemplo, como en este libro creo que se llama como El agua para el chocolate, ahí la heroína estaba haciendo el queque para su hermana
creo, fue hace mucho que leí el cuento, pero ella estaba llorando mientras estaba preparando el queque de la boda de su hermana porque estaba enamorada del novio del futuro esposo de su hermana. Y total, creo que se envenenaron los invitados, algo fue. O sea, quiero decir que si yo cocino, yo tengo que sentir el amor, la energía que realmente quiero poner, aunque sea un pedazo de pan con un huevo frito, como, como te vas a reír, pero cuando nosotros vivimos en Cuba, fue el periodo especial. Esto cuando se cayó la Unión Soviética y los rusos dejaron de ayudar a Cuba y de amigos se convirtieron a los enemigos, empezó el famoso periodo especial en Cuba. ¿Qué significa eso? Que 18, 20 horas estábamos sin luz, había que cargar el agua de una cisterna de abajo, por ejemplo, había que caminar porque los buses o las guaguas, como dicen en Cuba, venían cada 5 o 6 horas. Era un desastre de vida, pero aparte de esto, la comida llegaba por cuotas. Y hasta el día de hoy yo tengo, es una palabra muy fuerte, trauma, pero te voy a decir, tengo trauma con la comida, porque en Azerbaiyán siempre faltó comida, porque mi mamá fue prácticamente criándonos sola, y en Cuba fue el periodo especial cuando la comida era por cuotas y la cuota significaba un pancito por el día, por persona, 7 huevos por persona por mes, tantos libros de arroz y de frijoles por mes. ¿Qué son carnes o pescados? No se sabía. Por lo tanto, para mí, por mucho, mucho tiempo, un pan con un huevo frito, con unas gotitas de aceite, con un ajo machucado, era la comida predilecta. Y hasta el día de hoy, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que tú quieres comer? Bueno, un tecito, esto es de Azerbaiyán, un té o un chai, un pedazo de pan, un huevito, un pedacito de queso, ya estoy contenta. Pero me encanta cocinar para mis familiares, para mis amigos, para amigos de mis amigos y para quien sea. Una persona que viene a mi casa tiene que comer. Esta es la ley que me infundió mi madre, porque siempre teníamos los hijos de los vecinos. Bueno, en la Unión Soviética siempre esto era normal. Todo el mundo comía en casa de todo el mundo y la comida era de todos porque no había tanta comida. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo entiendo a ti porque tú me entiendes, porque hemos pasado por lo mismo. O como decían en Azerbaiyán, tu estómago vacío va a entender mi estómago vacío, mi estómago vacío. Entonces, comida para mí no es solamente cocinar, comer y después expulsar. Que me perdone la audiencia, pero así es, ¿no? Comemos para vivir, no vivimos para comer. Pero entonces, este poquito tiempo que tenemos para vivir y que la comida contribuye a este vivir, yo quiero hacer hermoso. ¿Y cómo yo puedo hacer este momento hermoso? Pues combinando los colores, los sabores, haciendo arte de la comida. Y no soy una gran cosa, por Dios, no. O sea, no soy como tú me describiste, pero sí me encantan los colores, me encanta poner cositas bonitas para acompañar. Y precisamente de la frase de mi amigo japonés que dijo que el amor viene de la mesa de la mamá, es que yo en mi niñez no tenía esta mesa llena de la comida, llena de abundancia, si puedo decir así, abundancia gastronómica. Siempre faltó dinero, siempre faltó comida, siempre faltó unión familiar. Por lo tanto, yo aprovecho desde que yo salí de Azerbaiyán y después salí de Cuba, porque en Cuba no había muchas posibilidades tampoco crear, pero siempre se intentó crear con lo poco, como tú has dicho. Presentar, la presentación, el amor entra por los ojos para los videntes, ¿no? Entra por los ojos. Tú ves lo que comes y te
despierta el extra apetito o las ganas. Pero también te quiero decir, el mejor acompañamiento o mejor ingrediente para comer es el hambre. Eso entendí en Cuba, porque hemos comido literalmente boñato o papa dulce, o no sé, se me olvidó como camote dicen en Costa Rica, y me sabía a gloria, porque agua con azúcar, eso es lo que había, y sabía a gloria también, o sea, uno apreciaba lo que tenía. Yo cuando llego a un país tan poderoso, estoy hablando de Costa Rica, comparando con Cuba y con Azerbaiyán. Estoy hablando de mis propias experiencias porque tú conocerás personas que vivían súper bien y en Cuba y en Azerbaiyán, pero yo hablo de mis experiencias. Entonces, llegando a Costa Rica, lo primero que me chocó es abundancia en la comida. Y yo no podía escoger entre un tipo de espaguetes y el otro porque me daba demasiado cosa. No sabía que habían tantas variedades de los mismos productos. Entonces yo empecé salvar, a sanarme yo misma a través de creación, porque a mí me encanta crear, sea el arte en su significado directo, como pintar, dibujar, tejer, bordar, lo que sea. Y pienso que servir la mesa bonito y servir la mesa con ganas que coman, de verdad que coman y ojalá que pidan para llevar. Entonces, esto se convirtió para mí una sanación, porque siempre cuando tú puedes alimentar una boca más, yo creo que es una bendición, que Dios te da oportunidad de agradecer de esta manera a todo lo que él hace por ti. Por eso yo digo, si alguien viene aquí en Estados Unidos, donde vivo ya más de 10 años, y mis hijos traen a sus amigos, esto es para mí una bendición, porque mi mamá siempre decía, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cinco. Y esto no porque tú tienes en demasiado, too much, es porque tú compartes lo que tú tienes y esto como que se agranda, como que alcanza para todos. Claro, es Y, como siempre digo, Olga, porque dar de gracia lo que de gracia hemos recibido es mi filosofía. Y vos nos estás dando realmente una lección acerca de la gracia, de cómo es que en aquel momento solo había poco y en lo poco encontrabas satisfacción, en lo poco encontrabas un placer increíble de poder comer y de poder llenar tu hambre. ¿Ok? Entonces, Dios te puso en lo poco y también en lo mucho. Y en todo lugar has sido realmente una persona que ha sabido ser agradecida y darle a otros la gracia de poder alimentarlos, pero no solamente alimentarlos con eso tan delicioso que haces, ¿verdad? Con el bablabá o con alguna de esas cosas deliciosas que haces, que el tecito con el pan pepita, o sea, con yogur y un tomatito sabía exquisito. No, Olga, o sea, son tus palabras, son tu mirada, es el abrazo que aprendiste en español, el abrazo en español, el romance total, el poder decir que el otro tiene tanto, tanto que ofrecerte a vos y vos siempre reconocer que no importa quién, la persona que elegiste para sentarte con ella y hacer de ella tu amigo, esa persona también te nutre a vos y también, ok, puede nutrir al otro. Vos me enseñaste una frase que quisiera compartir y es, ok, tú me la vas a recordar bien desde tus palabras, es que todo lo que tú quieras para mí, a ver. ajá, sí. Esta frase yo aprendí en Cuba y esta frase dice así, yo pido para ti lo mismo que tú para mí. O que Dios te multiplique lo que tú a mí me deseas. Exacto. O Es lo mismo que lo que yo me deseo a mí, yo te deseo a ti. Si realmente yo te amo, te quiero, o sin incluso conocerte, simplemente te deseo como a un ser humano, como a ser prójimo,
Yo Ujú. te deseo lo mismo que me deseo a mí misma. Eso es nutrición del alma. Por eso es que Jesús fue tan claro de poner un mandamiento que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, dando por un hecho que ya te amas a ti. Y es, Exactamente, y perdón, sí, sí, sigue, no. no, Olga, y ese es el punto. Eso es lo que quiero que trabajemos, porque vos tenés tanto que dar por eso. Primero, porque te hiciste observación, te hiciste resonar a vos misma hasta que encontraste en la resonancia el espíritu del amor propio. Eso es importantísimo porque la alimentación al fin y al cabo alimentó tu cuerpo, ¿verdad? Y te pudo nutrir para tener las fuerzas para seguir buscando lo otro que sí es eterno, porque dijiste bien, la comida entra, hace su propósito, deja los nutrientes. Si comemos mal, nos nutrimos mal. Si comemos bien, nos nutrimos bien. Y al fin y al cabo hay un desecho que, o sea, que está lejos de nosotros. Pero la nutrición del espíritu es aquella que de alguna manera eterniza nuestro ser. Y en ese amor propio y en ese que antes de amarme a mí misma, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas porque Él las hizo todas y también me creó a mí. Ahí hay, de alguna manera, una forma y una herramienta de poder vivir mejor. Y lamentablemente, el tema es, lo oímos tanto, lo escuchamos y lo leemos y hasta lo aprendemos en nuestras diferentes formas de espiritualidad, que lo hacemos como una cotidianidad y le dejamos de dar importancia a lo que realmente dice. Amarme a mí mismo es mi posibilidad de amar al otro y de ahí en adelante tener mejores relaciones. Exactamente. Eso es lo que yo quería decir, que amar a tu prójimo como a ti mismo no siempre y no para todos resulta lo correcto, porque lastimosamente muchas de nosotras, de personas, de los que vivimos acá en la tierra, no sabemos cómo amarnos. Tú usaste una palabra que es romance, que empecé el romance, pues yo diría sí, solamente y únicamente cuando empecé el romance conmigo misma y todavía a la altura de mi edad, todavía sigo desarrollando este romance porque no siempre soy muy, digamos que inteligente, no siempre uso mi inteligencia emocional y a veces me siento tan boleada, pero quiero decir solamente y únicamente cuando uno empieza este romance, esta danza con uno mismo y dice, yo valgo, yo sirvo, yo puedo y yo puedo decir no cuando yo no quiero, porque siempre quedarse bien con los demás y decir, sí, ese es el miedo de ser excluida, ese es el miedo de estar, de ser criticada, atacada, mal juzgada o no sé, mal interpretada. Entonces, solamente cuando yo, a través del español, estoy recalcando, aunque yo amo el ruso y el azerí, yo agradezco tanto a la providencia que me dio esta herramienta más para poder empezar a hablar las dolencias emocionales, todos estos nudos que yo tenía en mi, de las vivencias en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud, todas estas dolencias emocionales fueron desenlazadas porque pude escribir, pude sentar, escribir, decir, pero gracias también a las lecturas, que por ejemplo, que hace 100 años leí 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en ruso, y cuando estaba leyendo esta obra magnífica, estando en la universidad en Bakú, yo decía a mí misma, ¿cómo sería esta obra leída en español? Y por Dios, cuando yo estoy leyendo este libro en Cuba, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y yo estoy pensando, es así como yo sentía cuando leía esta obra en ruso, pero gracias a que empecé a leer y explorar, todavía estoy hablando en la época que no teníamos el acceso a la internet, ni había internet,
lecturas, 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 ir a la librería internacional, que me encantaba esa tienda en San José, y leer, 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 leer. Así yo me nutría a través de las palabras, a través de las vivencias ajenas que eran más cercanas a mi vivencia a pesar de estar en otro idioma, el español. Yo pude así localizar mis dolencias hablando con las mujeres que pasaban por las penas que yo había pasado ya, ayudándolas a ellas comprender qué es lo que estaba pasando en la vida de ellas, porque ya yo tenía esta herramienta. Primera herramienta es mi experiencia, segunda herramienta era el español. ¿Me explico? Por supuesto, Olga, es más, te lo resumo así. La primera experiencia de todas las personas es su historia de vida. Son, o sea, vamos a ver, experiencias tiene que ver con todo lo vivido. La vivencia es lo que yo extraigo de esa experiencia y me marca la vida. Ya vos tenías las experiencias de recorrido en el mundo, de los diferentes idiomas, pero tenías la vivencia, todo lo que habías sacado provecho de la experiencia vivida. Esa es la herramienta por excelencia para poder vivir mejor. No podemos quedarnos en el lamento, en el mi mamá me hizo, en el no había comida. No, es no había comida y ahí donde no había comida, cuando había, entonces resulta que podíamos disfrutar plenamente de aquello. O sea, vos dijiste, el hambre es lo que nos da esa posibilidad. Lo que quiero interpretar como la necesidad del ser humano siempre es una opción para poder disfrutar mejor. Ahora, la necesidad número uno que debemos tener es la espiritual, la emocional, aquella que nutre hacia lo interno. Si yo tengo la necesidad de encontrarme conmigo misma, si tengo la posibilidad de dar de aquello que yo he experimentado como una vivencia y contarlo, no diciendo, ay, sí, viera lo que me pasó a mí, terrible, y esos hombres y esas mujeres y esos, queja, 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 sino de decir, de eso que viví, aprendí X y Y, y puedo decir que estoy viva, que salí adelante, que soy poderosa porque pude sobrepasarme a mí misma, sobrepasé mis tristezas, sobrepasé mi depresión. Olga, dijiste algo extraordinario y con eso quiero ir cerrando esta primera parte porque al final nos quedamos con mucho más que contar acerca de vos que tenés grandes vivencias en tu vida. Quiero decir, ese momento en el que realmente te encontrás con vos, dijiste, muchas veces estoy mal, todavía tengo momentos en los que no me encuentro. Quiero decirle a toda nuestra audiencia, somos seres humanos, somos vulnerables. Siempre vamos a tener momentos en que estamos debilitados. Siempre nos vamos a encontrar con diferentes momentos y situaciones en los que creemos que no tenemos la respuesta, que tenemos que construir la calle porque solo existe un montazal, un montón vamos a ver, como de lugares de donde no encuentro salida, un montón de matorrales donde me siento que estoy en un laberinto sin salida. De esos laberintos hay una necesidad. Número uno, mira hacia arriba y confía en el que te creó. El que te creó te da la luz para que puedas construir la salida. No te quedes enmarañado dentro de esos matorrales. Todos hemos pasado por donde asustan. Todos hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, pero de ahí hemos salido victoriosos. Entonces, vos dijiste, a veces hemos estado así y todavía a veces no usamos la inteligencia emocional. No se preocupe si cree que está fallando. No, no es eso, es su humanidad, es su vulnerabilidad. Pero por favor, recuérdele a su mente que ella no es la que señorea sobre usted, sino que todo su ser, todas sus experiencias y vivencias tienen la posibilidad de llevarle hacia algo más, hacia una salida. ¿Cuándo? Cuando usted decida construirla.
No se quede en, ay, qué triste que estoy. Diga, qué triste que estoy porque tiene derecho a sentir. Es que tengo ganas de llorar. Llore, pero no me voy a quedar aquí. Voy a darme estos minutos para sentir la tristeza por mi vulnerabilidad y por mi humanidad, pero me voy a dar a la tarea de salir adelante y decir, de esta me levanto porque aquí no me voy a quedar. Porque muchas personas, Olga, están en una depresión profunda de la que no pueden salir porque ellas mismas se crearon sus prisiones diciendo no puedo. No puedo es solamente una frase que nos atrapa. Por favor, sepa, dentro de usted vibra todo aquello que te creó, que te hizo, que te hace ser la persona que podría disfrutar el propósito para el que fuiste creado. Olga, por favor, danos tus palabras finales para que nuestra audiencia pueda entender más allá de la nutrición, del color, del arte, de la vida y de las experiencias. ¿Ok? ¿Cuál es ese punto madre donde podemos decir, ok, este es el punto de salida para mí? Ok, perfecto. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 10 años, yo dije que quiero mostrar al universo, a Dios, a la providencia, que soy una persona agradecida. Y me hice una voluntaria para los casos de inmigración, para la gente detenida, para la gente que pide asilo. Y yo dije que quiero poner mi voz a aquellas personas que no pueden defenderse, que no pueden hablar por sí mismas. Estoy interpretando, estoy traduciendo de español en ruso al inglés y esto es mi misión, porque yo quiero ser hoy la mejor versión de mí misma. No tenemos ya, nosotros no tenemos el poder sobre el de ayer y ciertamente no sabemos qué lo que es mañana. Lo que podemos hacer hoy aquí es ayudar a los demás ayudándose a uno mismo, a sí mismo. Todo lo que yo hago por los demás es que porque hago por mí, porque quiero verme una mejor persona, quiero crecer en mi espíritu, en mi agradecimiento. Y eso es lo que yo puedo decir. Hagan lo mejor posible todos los días, cada momento que estamos aquí, hay que ser agradecidos, no solamente dando las gracias, sino haciendo algo que enriquece tu espíritu, que te hace crecer. Excelente, Olga. Realmente palabras súper sabias. No podemos quedarnos en las palabras, tenemos que ir al siguiente nivel. Son los hechos los que dicen acerca del agradecimiento. Yo doy de gracia a los demás lo que de gracia he recibido para mi vida. Yo puedo dar de mí porque ya yo estoy agradecida por todo lo que el Creador puso en mi camino. Olga, Amén. excelente, gracias por tus palabras, gracias por este tiempo que has dedicado para mí y para nuestra audiencia. Ha sido una conversación extraordinaria, sos una mujer extraordinaria. Haríamos parte 2 con todo lo demás que tenés que contar, eso llegará en su momento, pero te agradezco mil la disposición de tu corazón, lo que ha sido tu vivencia y la bendición que sos para este mundo. Gracias, Olga, por este tiempo. Amén, Rocío. En mi tierra decimos, tú me ves bella porque tu belleza es la que se refleja en mis ojos. Así que tú eres bella para mí. Y todo lo que me dijiste, que se te multiplica, querida, que se te multiplica. Gracias, Olga. Y gracias a ustedes, amigos, por llegar hasta el final en este podcast, Conversaciones con Rocío Mesén, con Olga, Olga de La Ciudadana del Mundo, que nos ha dado una posibilidad para entender que el servicio es una forma de agradecer. Por favor, no se pierda el próximo miércoles un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.